¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario de introducción al existencialismo de Nicola Avagnano. Realmente este libro es muy interesante, está en una traducción de José Gaos, en breviarios del Fondo de Cultura Económica, y pues comentaré pues algunas frases del inicio del libro, simplemente recomendando su lectura. Está claro que Nicolás Avagnano, o Nicola Avagnano, es un gran pensador, nació en Italia en 1901 y murió en 1990. Es considerado el máximo exponente del existencialismo italiano, al que denominó existencialismo positivo, para distinguirlo de la corriente francesa. Fue profesor de Historia y Filosofía en el Instituto Suor Orsola Benicasa y de Historia de la Filosofía en la Universidad de Turín. Además de esta obra, Introducción al Existencialismo, el Fondo de Cultura Económica ha publicado también Filosofía de lo Posible del año 1959, Diccionario de Filosofía de 1963, e Historia de la Pedagogía de 1964 en coautoría con Aldo Bisalberghi. Voy a comenzar pues analizando algunas ideas del propio autor, de Nicola Avagnano, y realmente pues ya empezando por el prefacio, escribe Avagnano: los problemas de la filosofía conciernen verdaderamente al ser del hombre, y no del hombre en general, sino de cada hombre, en la concreción de su existir, y son apelaciones o llamamientos que se le dirigen para que se ponga en claro consigo mismo, asuma sus responsabilidades y tome sus decisiones. Esto lo dice pues a lo largo de su vida en distintas obras, también en su Historia de la Filosofía, cuando analiza a los filósofos existencialistas, sobre todo Kierkegaard, el que dio origen al existencialismo en la primera mitad del siglo XIX, y a otros filósofos existencialistas, pues como Sartre, Heidegger y otros, Jaspers también, pues realmente plantean el problema de la vida como algo que debe ser solucionable o resoluble, al menos tomando decisiones en la medida de lo posible. En ese sentido, no tomar decisiones, dejarse llevar por la vida, pues es algo negativo para el ser humano porque pierde posibilidades vitales, y eso lo dice también a lo largo del libro el propio Avagnano. Esa es la realidad. Por lo tanto, aunque son muy importantes las teorías, las doctrinas, los conocimientos, por supuesto, en eso se basa la filosofía, el conocimiento, también hay que atender a las necesidades humanas propias del vivir, de la existencia cotidiana. En ese sentido, no podemos hacer dejación de la responsabilidad. Hay que atreverse a ser libres, hay que atreverse a ser valientes, por supuesto, no temerarios, poniendo en peligro la vida, pero sí hay que tener un cierto coraje en la vida, porque si no, la existencia se convierte en algo anodino, en algo insustancial, y eso no es lo propio y lo característico de lo que debe ser la persona, porque solo tenemos una única vida, y si simplemente nos conformamos con estar tranquilos sin tomar casi decisiones, pues tampoco desarrollamos la vida que podríamos hacer. De hecho, la persona tiene que buscar sus metas, sus propósitos, sus intenciones, sus proyectos para intentar realizarlos en la medida de sus posibilidades, pero con esfuerzo, con tenacidad, con perseverancia, porque de otro modo sería tener una vida prácticamente como la de un animal irracional. En ese sentido yo creo que lo expresa el propio Avagnano sin llegar a ese punto, pero la idea subyacente yo creo que puede ser esa u otras similares. También en la página 8 escribe Avagnano: la filosofía no tiene la universalidad abstracta de la ciencia, la universalidad que consiste en la identidad del juicio. Puede tenerla, a mi juicio, por ejemplo, si pensamos en la filosofía idealista de Schelling, de Hegel, de Fichte. Esa universalidad aparece, diríamos, de forma clara, especialmente en Hegel. Por otra parte, también escribe el propio Avagnano: su universalidad se llama comprensión y solidaridad humana. En ese sentido, es verdad que hay solidaridades individuales específicas propias de los sujetos diferentes que conforman la especie humana, pero luego hay una solidaridad general o genérica o social, de alguna manera, pero hay que destacar que las ideas universales, aunque se utilizan continuamente y constantemente, pues también tienen pues una concreción en cada sujeto, en el sentido de que pues hay una integración de lo particular en lo universal y viceversa. Por otra parte, también establece Avagnano lo siguiente, dice: el segundo corolario de tal actitud
es la historicidad esencial de una filosofía así entendida. Es un incesante preguntar y responder y transforma, según la advertencia de Platón en el Fedro, toda palabra escrita y transmitida por los siglos en una respuesta a una interrogación que espera respuesta. Efectivamente, la importancia de los textos escritos, por ejemplo, de Platón, de sus diálogos, es extraordinaria, y también de los grandes filósofos y de cualquier filósofo que haya escrito, porque lo que permite la literatura escrita, los libros escritos, lo que permiten es precisamente el que los pensamientos superen los años, superen los siglos y se puedan transmitir en el futuro, no solamente en el presente. A pesar de que, por ejemplo, la filosofía, el ensayo filosófico está devaluado porque se considera que mucha gente no lee ensayo filosófico y lee más novelas, eso no quiere decir que las novelas sean más importantes que los ensayos, porque en cualquier caso se sigue leyendo filosofía y no es una cuestión de cantidad de lectores, sino de calidad de los lectores, de calidad de la lectura y sobre todo de profundidad de lo que se lee. Por lo tanto, la filosofía tiene tanta importancia o más que la literatura, que la novela, por ejemplo. Y también, por supuesto, hay que destacar que existe la novela filosófica. Esto es algo incuestionable. Si porque mucha gente no lee prácticamente y lo poco que lee, pues lee novela y no lee filosofía, o lee muy poca filosofía, esto no significa que las obras de los filósofos, los ensayos filosóficos, los tratados filosóficos y en general el ensayo filosófico sean de poco valor o que tengan poca transmisión. Pueden tener también una gran transmisión si tenemos en cuenta que somos 8.000 millones de personas en el planeta y por lo tanto siempre habrá centenares de miles, millones y millones de personas que lean ensayos filosóficos. Me refiero a todo el mundo. Y si pensamos en la comunidad hispanohablante, que son más de 500 millones de habitantes, pues también habrá cientos de miles o millones de personas que lean ensayo filosófico o escritos filosóficos, libros filosóficos. Por otra parte, también hay que señalar que el propio Abañano pues, se plantea otros muchos interrogantes y dice también: con todo, pienso que ninguna filosofía debe sustraerse a una definición que la individualice y que por eso debe aceptarse el término de existencialismo por cuantos consideren el filosofar vinculado con la existencia misma del hombre. Uno de los ejemplos clásicos y más claros y más evidentes es precisamente Kierkegaard, la filosofía de Kierkegaard, los libros que escribió Kierkegaard en un espacio de unos 10 años o 15 aproximadamente, con una intensidad enorme y con una brillantez también extraordinaria, y ahí plantea sus problemas humanos, existenciales, habla del alma, habla de la inmortalidad, de la mortalidad, de las formas de vida, de cuál es la mejor forma de vida en sus escritos, como Temor y Temblor y otras obras, Diario de un seductor, etc. Y realmente en estas obras, pues realmente Kierkegaard profundiza en los problemas humanos de todo tipo que tienen las personas y también se plantea muy profundamente en todos sus libros Kierkegaard el sentido que tiene la vida, el sentido del amor, el sentido de la vida, el sentido de la muerte, para qué vivimos, por qué vivimos, cuál es la finalidad de la existencia. Eso aparece en las obras de Kierkegaard de una manera pues muy evidente, muy palpable y que se siente pues al leer las frases de Kierkegaard, que son realmente profundísimas y maravillosas. En ese sentido, pues también aparecen las dudas sobre la existencia que pueden ser resueltas con más interrogaciones y con más contestaciones a esas propias preguntas por parte del filósofo o por parte de otros que analicen las ideas de los filósofos también, por supuesto, porque el existencialismo afecta la naturaleza humana o está, diríamos, pues integrada en la vida humana. El pensar existencialista está integrado en la realidad humana, podríamos decir. En ese aspecto, pues hay muchísimos temas existencialistas que pueden ser tratados de múltiples formas, de infinitas formas, diría yo. Y escribe también Nicolás Abañano. Pero se deja de observar que lo finito, lo contingente, etc., entra en el existencialismo, no ya como escándalos de la razón o del intelecto, sino como elementos concretos y positivos del análisis, elementos sin los cuales no serían posibles la racionalidad misma ni la inteligencia del mundo. En efecto, porque, como decía también Zubiri, existe la inteligencia, pero es una inteligencia sentiente, que siente el mundo.
Como la inteligencia siente el mundo, siente la realidad, siente lo empírico, lo experiencial, la experiencia, por lo tanto la inteligencia se aplica directamente al mundo, no solamente a lo puramente teórico, abstracto, especulativo, y no solamente, digamos, la inteligencia es un saber únicamente contemplativo, puramente teórico y abstracto, sino que también tiene una implicación práctica, porque la ética también es una expresión de la inteligencia, la bioética también, y en general cualquier rama de la filosofía de la ciencia, la filosofía de la matemática, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la química, la filosofía del mundo tiene que estar compuesta de ideas, de conceptos, de expresiones que, pues diríamos, delimitan y describen los problemas de la humanidad, los problemas individuales, los problemas sociales, los problemas políticos, los problemas éticos, los problemas religiosos, los problemas también metafísicos, que también son profundísimos, independientemente de si se tienen creencias religiosas o si se es agnóstico o ateo también. Por tanto, diríamos que hay muchísimas cuestiones que tratar desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista existencialista también. Podemos decir también que a la filosofía se puede y debe pedirle, o la filosofía puede y debe pedirle al hombre comprenderse a sí mismo un poco mejor y los hombres el entenderse un poco mejor entre sí. Aunque este planteamiento de Abañano me parece que es pues, un planteamiento demasiado ingenuo porque realmente pues, lo que sucede en general en la sociedad es que muchas personas no quieren entenderse entre sí y tampoco se quieren comprender a sí mismos de una manera realmente profunda. Y luego, en cuanto al entendimiento en sociedad de las personas, deja mucho que desear, por ejemplo, tanto en el siglo XX y no digamos ahora en el siglo XXI, en la que hay un individualismo tremendo, donde cada uno solo piensa en sí mismo y pues el egoísmo llega a su máximo nivel, el egocentrismo más absoluto. Por lo tanto, todo es prácticamente discutible, arbitrario. Aunque haya razones para realizar determinadas conductas, pues hay mucha gente que tampoco las acepta, aunque sean pues argumentos muy potentes, muy convincentes y muy realmente lógicos. De hecho, mucha gente desprecia la lógica, mucha gente desprecia la argumentación, mucha gente desprecia la filosofía. Por lo tanto, esa intención de entenderse a las personas entre sí, que sería lo correcto, lo válido, lo ideal, pues actualmente es difícil de llegar a conseguirlo o de que se logre en el mundo social. No quiero decir que no pueda haber solidaridad social en muchas cuestiones, que la puede haber, pero hay una fragmentación humana terrible, es lo que llama también Bauman la sociedad líquida, el ser humano líquido, en el sentido de que no hay vínculos, todo es discutible, todo es relativo. Diríamos, estamos asistiendo a una etapa sofística del mundo occidental, diríamos, en la que no hay valores, no hay criterios, todo se niega. Es una época nihilista, la característica del siglo XXI. Y es lamentable que sea así, porque a pesar de que filósofos como Marcus Gabriel insisten en el valor del universalismo ético para tener una vida humana más solidaria, más justa, diríamos una vida mejor, en definitiva, de más calidad, pues cuesta mucho trabajo implementar esa solidaridad compartida y humana. Cuesta mucho trabajo que la gente acepte, diríamos, pues que tiene que haber una solidaridad universal, porque cada uno solo se preocupa de sus propios asuntos y nada más. En ese aspecto, el universalismo moral pues es reclamado por distintos filósofos, como ya dije anteriormente, especialmente por Marcus Gabriel, este filósofo alemán, y por otros también. Yo diría que también por Habermas y por también, diríamos, por ejemplo, por Caroto Appel y por otros filósofos actuales, pero eso generalmente da poco resultado a nivel social, lamentablemente. Escribe también Abañano, ya que si hay una filosofía como doctrina, debe haber una filosofía como acto humano, como momento o naturaleza de la existencia humana. Y en este filosofar debe encontrar su fundamento toda doctrina y de él solo vale la pena establecer la significación. Lo que quiere decir Abañano es que se puede escribir
y desarrollar nueva doctrina basándose en el análisis minucioso, riguroso, preciso, extenso de las alternativas de lo humano ante los problemas que plantea la existencia, que son muchísimos actualmente. Por lo tanto, ahí se puede elaborar una filosofía existencial desde distintas perspectivas, de una manera original por parte de cada filósofo, si así lo desea, lógicamente, porque hay numerosas corrientes filosóficas. También en la página 17 escribe también el autor del libro, realmente de una manera magistral, Nicolás Abañano, escribe lo siguiente: mi acto de bravura puede ser útil a la causa que defiendo, también puede ser inútil o irrelevante. Y en todos estos casos, dice Abañano, puedo perder todo lo que quiero de corazón y constituye para mí el sentido de la vida, pero es que es la única forma de realmente vivir de verdad, de vivir realizando la plenitud de mis posibilidades, de vivir plenamente. Esa es la forma, teniendo, diríamos, coraje, bravura, arrojo, valentía, porque de otra manera estamos perdidos, sabemos que no vamos a conseguir nada. En cambio, si ponemos toda la carne en el asador, como se dice vulgarmente, ponemos todo el esfuerzo, podemos conseguirlo o no, pero si no lo conseguimos del todo, lo que pretendemos, conseguiremos quizás la mitad o más. Por lo tanto, es algo logrado ya. En definitiva, a mayor audacia, a mayor valentía, a mayor esfuerzo, mayores logros. Esto es evidente. Y pues en ese sentido, ese es el planteamiento mejor en cuanto a una existencia más profunda, más auténtica, en todos los sentidos. Y sigue escribiendo Abañano: esta indeterminación real, esta fundamental problematicidad es propia de todos los actos existenciales. No podemos pretender que todas las conductas sean todas segurísimas, sin ningún riesgo de nada, todo perfecto, porque eso no va a suceder jamás, nunca. Hay que asumir ciertos niveles de riesgo, riesgo controlado, lógicamente, y atreverse a hacer las cosas, porque si no, quedarán sin hacer y no valen lamentaciones ni, diríamos, sensaciones de no haber hecho todo lo posible, porque está demostrado, con pruebas, además reales, de que las personas, cuando están ya en los últimos momentos de su vida, de lo que se arrepienten siempre es de no haber hecho más cosas. No se arrepienten de lo que han hecho, sino de lo que no han hecho. Esto es algo que refuerza un poco estos planteamientos existencialistas, de hacer cosas, de realizar cosas, siempre con entusiasmo, con energía, con fuerza, porque es lo que realmente hace que la vida sea digna de ser vivida. En cualquier caso, sigue escribiendo Abañano lo siguiente: cuanto más importante es la decisión, escribe, tanto mayor relieve tiene para mi existencia, más nítida se revela la alternativa en ella implícita. Claro, nos la jugamos con las decisiones que tomamos y cuanto más importantes, más repercusión tendrán probablemente en nuestra propia existencia. Esto es algo también evidente. También quiero comentar alguna cuestión más en la página 20, porque es muy interesante, y en la página 21 y 22, con las que quiero acabar esta introducción al libro de Abañano sobre el existencialismo. Y pues en él, lo que critica Abañano en la página 20, fundamentalmente en la primera mitad de la página, es que hay muchos casos en que el hombre se deja vivir porque evita cualquier tipo de riesgo, aunque sea un riesgo mínimo, y no quiere afrontar la responsabilidad de una elección. En ese caso, realmente el hombre vive entonces, según Abañano, en estado de dispersión. No se posee a sí mismo, ni posee verdaderamente sus posibilidades. En ese aspecto, hay que cambiar ese tipo de actitudes y asumir decisiones, aceptar esas decisiones, tomarlas uno mismo para mejorar la vida. Y quiero terminar también con un concepto que desarrolla Abañano, que es la posibilidad trascendental, que para él es el fortificarse, el fortalecerse, podríamos decir también, el afirmarse y el fundarse en la propia posibilidad inicial, o lo que es lo mismo, diríamos, en la significación de lo que queremos hacer para nuestro presente y también para nuestro futuro. Por lo tanto, como dice en una frase el propio Nicolás Abañano, la posibilidad trascendental constituye como forma final mía mi verdadero yo mismo, efectivamente. Y de esa manera se suprimen, se eliminan
las dispersiones o las posibilidades de dispersión que pueden surgir en la vida. Y hay una unificación del sentido, una unificación de las posibilidades que nos pueden conducir a lograr lo que realmente deseamos. Entonces, esa es una actitud vitalista, una actitud existencialista que implica desarrollar nuestra auténtica libertad. Y en ese sentido, de esa manera, realmente somos nosotros mismos, desarrollando nuestra propia libertad con decisiones voluntarias libres y bien pensadas, bien reflexionadas. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.